Imagina que tu hijo de 4 años empieza a hablarte de una guerra en la que nunca ha vivido, que describe con precisión el interior de un barco de guerra que fue hundido 70 años antes de su nacimiento, y que llora desconsolado al ver un modelo de ese mismo barco porque es demasiado pequeño. Este no es un cuento, este es el caso real de Takeharu, un niño japonés que podría haber sido parte de uno de los episodios más trágicos y heroicos de la historia naval, el hundimiento del acorazado Yamato. El Yamato fue un enorme barco de guerra japonés usado en la Segunda Guerra Mundial. Era tan grande y poderoso que junto a su barco gemelo, el Musashi, fue el acorazado más pesado y con los cañones más grandes que jamás se hayan construido. Se llamó Yamato por una antigua región de Japón y comenzaron a construirlo en 1937. Lo terminaron justo después del ataque japonés a Pearl Harbor en 1941, cuando Japón entró de lleno en la guerra contra Estados Unidos. El Yamato fue creado para enfrentarse a los barcos más fuertes del enemigo. En 1942 fue el barco principal de la Marina japonesa y desde allí un almirante japonés dirigió una batalla muy importante y muy difícil para Japón llamada Midway. Después, en 1943, otro barco tomó su lugar como el más importante y el Yamato pasó un buen tiempo moviéndose entre islas, respondiendo a los ataques enemigos. Pero en 1944, las cosas se pusieron muy mal para Japón. Faltaba combustible y la mayoría de sus barcos ya no podían salir del puerto. En abril de 1945, los japoneses hicieron un último intento desesperado. Mandaron al Yamato a la isla de Okinawa, sabiendo que probablemente no regresaría. El plan era luchar hasta el final, pero no llegaron muy lejos. Aviones y submarinos de Estados Unidos descubrieron al Yamato y lo atacaron. El 7 de abril de 1945, el gran barco fue hundido y más de 3.000 personas murieron con él. Hoy en día, el Yamato es recordado en Japón con museos, estatuas, películas y dibujos animados, porque aunque se hundió, su historia todavía vive en la memoria de muchos. Las memorias de Takeharu. Takeharu nació en mayo de 2012, en Hiroshima. Es el tercer hijo de Keisuke, un dentista, y Yuki, una profesora de secundaria. Nadie en su familia estaba interesado en cosas de guerra o militares, pero desde muy chiquito, Takeharu empezó a sorprenderlos. Le encantaban los temas de la Segunda Guerra Mundial, aunque sus papás nunca le hablaron de eso. También hacía cosas muy curiosas, como si recordara algo que no había vivido. Por ejemplo, cuando era pequeño, no quería que lo llamaran Takeharu. Insistía en que le dijeran otro nombre, pero con el tiempo, nadie en la familia recuerda cuál era. También tenía miedo al agua, no quería bañarse y su mamá tenía que insistir mucho. Pero cuando por fin se metía en la bañera, jugaba con sus hermanos a recrear batallas navales. Usaban bolsitas efervescentes y juguetes como si fueran barcos, y siempre hacían que uno de ellos se hundiera. Según su hermano, quería jugar a eso todos los días. Una vez, mientras se bañaba con su mamá, le dijo algo muy extraño. «No voy a morir antes que tú. Lloraste mucho, ¿verdad?» Y cada vez que se bañaban juntos, volvía a repetirlo. En su tercer cumpleaños, Takeharu hizo un dibujo. Mostraba una gran figura negra abajo y muchos óvalos rojos arriba. Nadie entendía qué era. Su mamá pensó que quizás era un tiburón ballena. Años después, se dieron cuenta de que lo que había dibujado era el acorazado Yamato, siendo atacado por aviones enemigos. Poco después, empezó a repetir una frase una y otra vez: «Quiero ver el Yamato». Su familia no entendía por qué decía eso. Nadie en casa sabía mucho del Yamato, ni estaban interesados en temas de guerra. Pero Takeharu lo decía con insistencia, como si algo dentro de él necesitara volver a ver ese barco. Un día, cuando tenía 4 años, Takeharu volvió a casa del jardín de infancia muy contento. Entró corriendo, con una gran sonrisa, y le dijo a su mamá:
Musashi está en mi clase. Somos hermanos, somos hermanos. Su mamá, Yuki, pensó que hablaba de algún amiguito nuevo con ese nombre, pero con el tiempo, al recordar esa escena, se dio cuenta de algo asombroso. Takeharu no hablaba de un niño, sino del Musashi, el barco gemelo del acorazado Yamato, el mismo que él mencionaba todo el tiempo. Lo increíble es que casi nadie sabe que esos dos barcos eran hermanos, y mucho menos un niño de 4 años. También, Takeharu solía cantar una canción con una letra curiosa. Getsu Getsu Kasuimoku Kin Kin, que significa lunes, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, viernes. Su mamá pensó que era solo una canción escolar para aprender los días de la semana, pero más tarde descubrió que era una antigua canción militar que cantaban los marineros japoneses. La letra hablaba de cómo trabajaban sin descanso, ni siquiera los fines de semana. Otro detalle extraño más, que parecía venir de otra vida. Cuando tenía 4 años, Takeharu comenzó a repetir una y otra vez las siguientes frases. Hice llorar a mamá. No haré llorar a mamá esta vez. Había un acorazado muy fuerte. Nadie sabía del barco. Y era cierto. El diseño y la construcción del Yamato eran altamente secretos y se protegían cuidadosamente para evitar su identificación. Nos atacaron por el lado izquierdo. Explotó. Fuimos a ayudar, pero nos atacaron y morí. Me ahogué. Estas afirmaciones hicieron pensar a sus padres que Takeharu estaba refiriéndose al famoso acorazado barco de guerra llamado Yamato. Cuando Takeharu tenía 4 años, él hizo un cuadernillo de 6 páginas con dibujos y frases al que llamó "El acorazado Yamato está aún vivo". No era muy legible. Estas frases eran las que se entendían mejor. Disparos bang bang. Todos querían subir al Yamato. Hablemos del poderoso acorazado Yamato. El Yamato explotó, pero 3 de nosotros luchamos con fuerza. Takeharu mencionaba frecuentemente que eran 3 los que habían luchado juntos en el Yamato. Cuando Takeharu tenía apenas 4 años, dejó a su padre boquiabierto. Sin que nadie le preguntara, empezó a hablar del Yamato y describió cómo estaban colocados sus cañones, con detalles exactos. También dijo que el barco tenía aviones a bordo, algo que su familia no sabía, pero que después descubrieron que era completamente cierto. Lo más increíble es que nadie le había hablado del Yamato, ni en casa ni en la escuela. En su jardín infantil no enseñaban nada sobre la Segunda Guerra Mundial, y sus padres no tenían ningún interés en temas militares. Entonces, ¿de dónde sacó esa información un niño tan pequeño? En abril de 2017, poco antes de cumplir 5 años, Takeharu visitó el famoso Museo Yamato en la ciudad de Kure, cerca de Hiroshima. Allí vio una impresionante maqueta del acorazado a escala 1:10, de más de 26 metros de largo. Para cualquier visitante era impactante, pero Takeharu no estaba impresionado. Estaba molesto. Con lágrimas en los ojos y la voz firme, dijo: "Eso no es el Yamato. El verdadero era muchísimo más grande". Sus padres, sorprendidos, le compraron un modelo de plástico del barco. A pesar de su corta edad, Takeharu lo armó solo y correctamente, como si ya supiera cómo era cada parte. Durante los siguientes 2 años, jugó con ese modelo en la bañera, una y otra vez, recreando el hundimiento del Yamato, como si estuviera recordando y no solo imaginando. Desde pequeño, Takeharu mostró un interés poco común para su edad. Le fascinaba todo lo relacionado con la Segunda Guerra Mundial. Cada año, el 6 de agosto, insistía en visitar el Museo Conmemorativo de la Paz en Hiroshima, como si sintiera la necesidad de volver a ese lugar una y otra vez. Un día, pidió que le compraran un cuadernillo titulado "La verdad sobre los bombardeos atómicos y la Segunda Guerra Mundial". Al hojearlo, observó las imágenes con atención y dijo algo que dejó a su madre sin palabras. "Estas imágenes me recuerdan a los viejos tiempos". Cuando tenía apenas 6 años, Takeharu estaba viendo un programa de televisión sobre el inicio de la era Reiwa en Japón. De pronto, soltó una frase inesperada.
Morí a los 19 años, en la primera Navidad de la era Showa. Sus padres se quedaron en silencio. Él no sabía en qué año había nacido en esta vida, pero hablaba con total seguridad del sistema de eras japonesas, como si lo hubiera vivido. Y eso fue solo el comienzo. Cuando tenía 5 años, decía cosas como: los americanos me atacaron y morí. Estaba en el acorazado invencible Yamato. En camino a Okinawa, fuimos atacados. El lado izquierdo fue golpeado una y otra vez. Cuando estaba en el barco, hacía cálculos con un ábaco. A los 6 años, comenzó a hacerse preguntas existenciales. Morí, pero ¿por qué estoy vivo? Y a los 7, sus recuerdos eran aún más detallados y dolorosos. Los americanos no fueron justos, atacaron siempre el mismo lado. El Yamato se inclinó. Intentamos equilibrarlo metiendo agua por el otro lado, pero no funcionó. No podíamos disparar porque estaba nublado. La cubierta se llenó de fluido vital. Hubo explosiones de vapor. Fue aterrador. Dolía. Nadie me ayudó. Llamé a mi mamá, pero me hundí con el acorazado. Takeharu también repetía una y otra vez que quería ver el Yamato otra vez. Pasaba horas recreando su hundimiento con modelos de barcos y aviones, como si cada juego fuera una escena grabada en lo más profundo de su memoria. En 2021, cuando Takeharu tenía 8 años, fue entrevistado por el profesor Masayuki Okado. El motivo, desde muy pequeño, decía tener recuerdos muy vívidos de una vida pasada, como tripulante del Yamato, el legendario acorazado japonés de la Segunda Guerra Mundial. Durante la entrevista, Takeharu no solo hablaba con emoción, sino también con mucho orgullo. Decía que amaba ese barco, que había servido en él y que aún quería ver a su madre de aquella vida pasada, solo para decirle que estaba bien. Contaba detalles como si aún no estuviera frescos. Me gradué poco antes de subir al Yamato. Nos subimos desde un bote pequeño. Sabíamos que era una misión suicida, pero yo creía que podía lograrlo. No me gustan mucho los estadounidenses. La noche antes de la batalla tomé mucho sake. Me encantaba. Nos dieron bolas de arroz. Me las comí rápido. Durante el ataque estaba todo nublado. No podíamos ver los aviones hasta que estuvieron muy cerca. Me lastimé, pero no recuerdo cómo. La cubierta estaba llena de sangre. Yo estaba a cargo de los cañones secundarios, no los grandes, sino los de calibre 45. Quiero restaurar el Yamato. Y quiero ver a mi madre de antes, y hacerle saber que estoy bien. También decía que prefería su vida pasada. Sentía que allá tenía un propósito. Sabía manejar armas y entendía su lugar. Describía el ataque al Yamato con precisión. Los aviones venían desde el lado izquierdo. Nos lanzaban bombas y torpedos una y otra vez, hasta que el barco se hundió. A pesar del dolor que reflejaban sus palabras, se notaba orgulloso de haber formado parte de algo tan grande. Después de escuchar los increíbles recuerdos de Takeharu, el investigador Masayuki Okado quiso comprobar si había alguna conexión real con los tripulantes del Yamato. Takeharu decía que antes de subir al barco, se había graduado de una escuela naval. Para comprobarlo, le pusieron a escuchar el himno de la antigua Academia Naval del Japón Imperial. Cuando comenzó a sonar, sus ojos se iluminaron, sonrió y dijo con naturalidad: «Yo solía cantar esta canción». Pero lo más impactante ocurrió cuando le mostraron 8 fotos antiguas de tripulantes reales, todos graduados de esa academia, y que habían muerto el 7 de abril de 1945, cuando el Yamato fue hundido. Al ver una de las imágenes, Takeharu la señaló sin dudar. «Este soy yo». No recordaba su nombre, pero estaba convencido de que era él. Luego vio otra foto y dijo: «Conozco a esta persona». Más adelante explicó que ese hombre podría haber sido su amigo cercano en la vida pasada, y creía que sirvió en el crucero Yahagi, que también fue hundido en la misma operación que el Yamato. El investigador siguió atando cabos hasta encontrar a alguien que coincidía casi por completo con los recuerdos de Takeharu: el señor K.
un verdadero tripulante del acorazado Yamato. Se descubrió que el señor K formaba parte del grupo central del Yamato durante su última misión. Era responsable del armamento secundario y de la estación de transmisión. Justo como Takeharu había dicho, se había graduado en la misma escuela naval cuya canción emocionó tanto a Takeharu. Las similitudes eran tan precisas que no podían explicarse con lógica común. Y había más. Takeharu, sin saber nada de historia naval, dibujó un tubo de voz, un dispositivo antiguo que se usaba para transmitir órdenes dentro del barco. Dijo que lo utilizaba para pasar las órdenes del capitán a los encargados de los cañones. Esa, precisamente, era la función real del señor K. En otra ocasión, al ver una fotografía, Takeharu dijo, «Conozco a esta persona, me pregunto por qué». Y luego comentó, «Creo que era uno de los 3 compañeros con los que era muy amigo». Cada pequeño detalle sumaba, y cada palabra de Takeharu parecía provenir no de la imaginación, sino de una memoria que se negaba a ser olvidada. El caso de Takeharu está lleno de detalles que dan mucho que pensar. Desde muy pequeño, mostró conocimientos exactos sobre el acorazado Yamato. Dijo frases que coincidían con hechos históricos y tuvo comportamientos extraños que parecían reflejar experiencias de otra época. Aunque no se ha podido confirmar con total certeza quién fue en su vida pasada, todo lo que dijo y cómo lo dijo encaja demasiado bien como para ignorarlo. Lo que queda claro es que este caso es uno de los más fascinantes estudios sobre reencarnación conocidos en Japón y nos invita a preguntarnos, ¿qué tanto de lo que somos viene de antes? Y mientras Takeharu crecía, sus recuerdos empezaban a desvanecerse, pero algunos detalles jamás desaparecieron. ¿Fueron realmente fragmentos de otra vida? ¿Es posible que un niño sepa cosas que nadie le enseñó? En Japón, este no fue el primer caso. Mucho antes de que el Yamato surcara los mares, hubo otro niño. Nació en una aldea tranquila y a los 6 años sorprendió a todos al decir, «He muerto antes y quiero volver con mi antigua familia». Su nombre era Katsugoro, y su historia marcó el primer caso documentado de reencarnación infantil en Japón.